Muy bien, muy buenas noches con todos. Soy el doctor Julio César Abarca Cordero. En esta oportunidad voy a tener el honor de saludar a los asistentes que nos acompañan por el Facebook Live de el noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, de la SIP, que se realizará del 25 al 28 de junio aquí en la ciudad blanca de Arequipa, en Perú. En esta oportunidad eh, quisiera felicitar y agradecer a toda la organización, liderada obviamente por la mesa directiva de la CIP, la comisión asesora, y en este caso la doctora Jennifer Morales Cruz. Hoy día va a brindar una conferencia muy importante, muy interesante. Desde ya, nuestra felicitación y agradecimiento eterno por todos sus consejos, por todo su profesionalismo y entereza. En este sentido, agradecemos y siguiendo el protocolo, vamos a ir presentando a los colegas que nos acompañan también, en este caso a través del Zoom, para hacer todo el trabajo vía transmisión. Entonces nos acompaña el doctor Andy Oliva, ¿no? Y también algunos colegas para esta transmisión. Muchísimas gracias desde ya, doctora Jennifer Morales Cruz, secretaria general de la Sociedad Interamericana de Psicología, por esta conferencia. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor Julio Abarca. Doctora Jennifer, qué gusto volvernos a encontrar. Buenas noches con todos. Les saluda Dante Oliva, soy el actual representante de la Sociedad Interamericana de Psicología en Perú. Tengo el agrado, placer de poder presentar esta noche a la doctora Jennifer, con la cual hemos venido trabajando ya desde varios meses. Estamos ya próximos a lo que es este noveno Congreso Regional. Entonces, al Congreso. La doctora Jennifer ha tenido el gran honor de acompañarnos este día y poder instruirnos un poco en sus conocimientos y compartir con toda la comunidad psicológica tiene una certificación en psico-oncología otorgada por la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Completó su internado clínico en el Centro Roberto Clemente en Nueva York y un internado predoctoral en investigación enfocado en discapacidades en la salud de los inmigrantes y el cáncer en el Memorial Sipan Clarence Cancer Center. Es editora de la Sociedad de la Revista Brasileña de Terapias Cognitivas y editora invitada en la convocatoria especial Terapias basadas en evidencia para las poblaciones de América Latina y del Caribe. Estatus actual y futuras direcciones desde la perspectiva latinoamericana de la Revista Interamericana de la Sociedad Interamericana. También es editora del libro Psicología en Puerto Rico, Desafíos Contextuales y Retos para la Acción, y coeditora del texto Introducción a la Psicología del Deporte y la Actividad Física. Es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Puerto Rico para la futura Asociación de Puerto Rico de Terapias Cognitivas y Conductuales, ALAPOC, Puerto Rico. La doctora Morales Cruz es secretaria general de la Sociedad Interamericana de Psicología y forma parte del comité asesor del noveno Congreso Regional. Wow, largo historial. Doctora Jennifer, qué gusto volver a conversar. Entonces le doy pase y quedamos llanos a escuchar su ponencia. Muchas gracias, Andy, y a toda la comisión organizadora por esta invitación a esta conferencia rumbo a lo que será el Congreso Regional de la CIP. Para mí es un gran honor estar acá y poder compartir con ustedes algunas de lo que son
mis experiencias, sobre todo basadas en lo que ha sido parte de mi carrera profesional y que sobre todo también está vinculado a mi área de trabajo, sobre todo desde lo que ha sido mi experiencia como editora en revistas como lo fue la revista caribeña puertorriqueña de psicología y también en lo que es la revista Salud y Conducta Humana. Voy a tomar un poquito de mi tiempo para poder compartir con ustedes la presentación. A ver por acá. Y quiero sobre todo mencionarles que para mí es muy, muy importante ver esta presentación como unos atisbos para poder compartir con ustedes este tema que es tan importante para la comunidad científica y para la docencia, sobre todo también para aquellas estudiantes y personas que están en formación. Me parece que es importante a través de lo que será esta conferencia poder conversar con ustedes de manera inicial y darles entonces también a ustedes la opción de poder compartir y hablar un poco más sobre este tema que es tan importante, sobre todo para nuestra comunidad científica. Así que les exhorto a que también nos acompañen en el Congreso Regional y podamos continuar conversando sobre este tema tan importante. Así que mi ponencia se titula Publicar en revistas arbitradas por pares y de alto impacto, desafíos y oportunidades. Lo que quiero conversar con ustedes y esta propuesta de lo que es esta conferencia es mostrar algunas definiciones relevantes sobre el proceso de publicación, sobre todo en la publicación de revistas revisadas por pares, y también hablar sobre la importancia de que, aunque seamos autorías, debamos conocer sobre ese proceso de revisión por pares. Por otro lado, abordar temas contemporáneos sobre el proceso de publicar, hablar sobre esa importancia del idioma, sobre el acceso abierto, sobre ¿verdad? Las revistas de alto impacto y podamos conversar sobre algunos desafíos y oportunidades a la hora en arbitradas y sobre todo de alto impacto. Así que mi conferencia de hoy, desde la mirada de la docencia y parte de lo que quiero hacer es conversar con ustedes sobre esas oportunidades y desafíos. Comienzo mencionando que la publicación científica en términos conceptuales y su definición menciona que es uno de los últimos pasos de una investigación con el fin de que forme parte de la ciencia. Así que es importante mencionar que aunque se haga un producto científico, es importante que los resultados se puedan publicar. Permite mostrar a la sociedad científica esos resultados de esa investigación y me parece que uno de los desafíos más importantes es que luego de esa publicación pueden ser consultados, pueden ser revisados por otras personas en algunos de los modos y también pueden ser debatidos. Así que es muy importante que no solamente se realiza esa publicación científica, sino que también se da la oportunidad de que otras permite compartir innovaciones en formulaciones teóricas, así que también una publicación científica, además de ser parte de una investigación, puede ser también formulaciones teóricas o conceptuales que pueden ser parte de lo que es la manera científica de poder dar los datos a la sociedad. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de publicación, los artículos de investigación, que son artículos, pueden ser empíricos, tanto de métodos cuantitativos, cualitativos, también los mixtos, artículos teóricos, reseñas de libros, estudios de casos, revisiones narrativas, sistemáticas o sistemáticas
tematizadas, también se entran los listas, también se están incluyendo áreas, sobre todo comentar sobre artículos que han sido ya publicados y darle otra mirada u otro giro a lo que fue esa publicación, unos comentarios que pueden ser respetuosos, pero que dan cuenta de otras miradas de esa publicación. Eso es se considera una publicación también. Reportes breves, descripciones de innovaciones, descripciones de programas, descripciones de tratamientos o los llamados manuales que pueden tener o no tener datos. Igualmente, se considera una publicación, libros y capítulos de libros también. Para propósitos de esta conferencia me voy a estar enfocando mayormente en lo que son los artículos de investigación que son sometidos a revistas arbitradas. ¿Qué son las revistas arbitradas? Pues las revistas arbitradas aceptan manuscritos que son evaluados por pares. Así que estos manuscritos expertise y que este proceso de publicación pasa por unas etapas editoriales. Así que dentro de esta conferencia también me gustaría conversar con ustedes sobre ese proceso editorial y cómo las autorías deben conocer ese proceso editorial. También las revistas arbitradas influyen en lo que son las principales actividades académicas. Esos documentos, ¿verdad? Se usan, se leen, se publican y se diseminan. Igualmente, hacen una valoración crítica, independiente y no prejuiciada del trabajo académico, incluyendo el proceso científico. Así que esas revistas arbitradas, por medio de las evaluaciones por pares, se trae este proceso científico de manera objetiva. Y también, a pesar de las críticas, es importante mencionarles que la revisión por pares sigue siendo el único método ampliamente aceptado para la validación y objetividad de la investigación y por consiguiente lo que es la publicación. Es muy relevante para propósitos de esta conferencia poderle hablarle a las personas sobre los distintos tipos de reuniones, que sobre todo cuando se va a someter un trabajo, un manuscrito a algunas revistas, es importante revisar esas páginas de la revista y es un deber también del espacio editorial poder mencionarle a las personas que le leen cuál es el tipo de revisión que realizan. Está lo que en inglés se llama el Open Peer Review, que es esa revisión simple, abierta, donde el autor sabe quién es el revisor y el revisor sabe quién es el autor. Miramos también la segunda forma o el segundo tipo de revisión, que es el single blind, que es el simple ciego, donde el revisor sabe quiénes son las autorías, no saben quiénes son los revisores. Y por último, y el que es altamente recomendado, es lo que en inglés se llama el double blind, y es el doblemente ciego. Es decir, que las autorías no saben quiénes son los revisores y los revisores no saben quiénes son las autorías. Y esto da paso a la importancia de un proceso editorial de alta rigurosidad y de alta calidad. Así que de tratar, someter a una revista, conocer cuál es ese tipo de revisión que realizan. Las que más se recomiendan son las doblemente ciegas. ¿Cuáles son las razones que nosotros tenemos para publicar? Hay diversas razones y hay múltiples razones, pero entre ellas les coloco algunas de las que me parecen más importantes y que la literatura apunta a que pueden ser razones y beneficios para lo que son las publicaciones científicas. Número uno, una razón es porque es parte de un proyecto de investigación. Es parte de la formación de la carrera profesional, sobre todo en lo que es la academia. En muchas ocasiones, parte de nuestro quehacer son las publicaciones. También otra de las razones es que para algunos docentes les requieren la publicación de las tesis y o disertaciones de sus estudiantes, así que eso se convierte finalmente en una publicación científica.
¿Cuáles son los beneficios? Y aquí menciono solo algunos. Obtener experiencia en la redacción y el envío de manuscritos a revistas, así que en ese proceso las autorías aprenden cómo finalmente, ¿verdad?, hacer esa redacción, pero también el proceso de enviar. Conocer sobre el manejo adecuado del proceso de revisión de pares. Más adelante van a ver en esta conferencia que les voy a mostrar todo ese proceso editorial, y eso es importante también para las autorías. Aumentar la competitividad en la búsqueda de empleo, así que para muchas profesiones, como lo es la psicología y en algunos espacios, cuando miran su resumen o su CV, las publicaciones son muy importantes y sobre todo también tener una mayor visibilidad en el mundo científico. ¿Cuál es la importancia de publicar? Entre ellas es parte del desarrollo de la carrera profesional y sobre todo para los estudiantes en formación. Por otro lado, también diseminar el conocimiento, es decir, tenemos una investigación y esa investigación debe ser diseminada para que las personas conozcan esos resultados. También la importancia de publicar está en posicionarse en el campo, en este caso, ¿verdad?, en el campo de la psicología. Igualmente aportar a la práctica. Algunos de estos artículos no solamente son artículos de investigación, también hay unos aportes, por ejemplo, a la práctica clínica, a la práctica de la psicología social comunitaria, a la psicología del trabajo y las organizaciones. También tiene una aportación práctica. Desarrollar el área de peritaje, así que, por ejemplo, en mi caso, muchas de mis publicaciones son del área del cáncer, porque esa es parte de mi área de trabajo, y las publicaciones han permitido que esa área de peritaje, a su vez, me dé visibilidad, y esto es importante porque los temas de los cuales se publican, ¿verdad?, nos dan una posición. Por otro lado, también me parece muy importante destacar que dentro del proceso, aunque vamos a ver que pueden ser procesos también emocionales, se da un disfrute y una gratificación personal al ver finalmente lo que son los resultados, que en este caso sería una publicación ya en una revista revisada por pares y de alto impacto. Es importante mencionar, y sobre todo pensando en poblaciones como lo que son los estudiantes en formación, que usted no tiene que terminar su grado para poder publicar. Es decir, se alienta a que los estudiantes también en formación puedan publicar. Y les muestro aquí algunas de las investigaciones donde se demuestra que en términos de lo que es la carrera profesional, de entre 2 a 3 artículos en su área de formación, por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, y otra de las literatura menciona que estudiantes admitidos en posiciones académicas, como lo pueden ser la docencia o la academia o la universidad, habían producido un promedio de 5 a 6 publicaciones, donde en el orden de autoría de 2 a 3, esas personas eran la primera autoría. Así que es importante también tener en cuenta que la mentoría dentro del proceso de la docencia y la investigación es importante para que los estudiantes también puedan tener oportunidades en el proceso. A modo de reflexión, les muestro, ¿verdad?, esta imagen que es muy famosa por el dicho de publicar o perecer, y es importante pensar en nuestros espacios desde la academia, desde la docencia, la importancia de publicar, pero también quiero traer como parte de esta conversación en esta conferencia, cómo pensar también la proliferación de lo que son los artículos en las revistas revisadas por pares, y cómo en muchos momentos también, en este momento particular y contemporáneo, se cuestiona también la calidad de esos artículos. Así que vemos cantidad versus calidad y cómo pensar en la importancia que tiene ese objetivo de publicar. Un poco para reflexionar también en qué aspectos o medidas la cantidad de publicación tiene también unas repercusiones y unas consecuencias en los espacios, ¿verdad?, sobre todo de la academia. Cómo pensar que las publicaciones también son importantes para procesos de ascenso.
Publicar es un proceso competitivo. Usted va a someter artículos, pero va a competir con otras personas, sobre todo si son secciones especiales, pueden tener temas iguales, similares, y usted va a competir y competir por calidad. Es un proceso prolongado, vamos a ver que no necesariamente se da tan rápido como a veces esperamos. Puede ser un proceso emocional porque envuelve también esos sentimientos, esas emociones que también se generan en el proceso de tener un producto final. Se ve como un proceso estratégico, sobre todo porque usted tiene que pensar qué yo tengo para publicar y dónde yo lo voy a publicar. Y de eso vamos a hablar también. Y también se convierte en algo político porque dentro de como personas autoras o como autorías, es importante que podamos mirar cuáles son esas políticas editoriales que tiene cada revista. Y cada editor tiene unas políticas editoriales particulares, así que eso también es importante, por eso también se convierte en un proceso, ¿verdad?, político en términos de políticas editoriales. Me gusta poner esta imagen en las conferencias porque da cuenta a que antes de llegar el artículo finalmente aceptado, pues las personas, las autorías deben pasar por un largo camino, que en muchas ocasiones no es ni el más bonito ni el más fácil. Y esto es importante desde un principio que como autorías lo tengamos, ¿verdad?, en mente, que no siempre es un proceso fácil. Así que hay que ponerse las pilas y mirar hacia adelante, porque si esa es parte de la meta, pues es muy probable que tengamos que pasar por un camino como ese. Les muestro esto como parte en el momento en el que fui editora de la revista Salud y Conducta Humana, el equipo editorial se dio a la tarea de traducir este flujograma, que es un flujograma que fue recientemente añadido en el manual de APA, y sobre todo se trajo en este momento para esa revista, que es una revista estudiantil, para que los estudiantes tuvieran una noción de cuál es ese proceso editorial. Me gusta compartirlo porque también a veces se nos olvida que en el proceso editorial pueden haber muchos caminos hasta llegar a lo que todo el mundo ve, que es esa, ¿verdad?, publicación final. Así que esto me parece relevante tenerlo en cuenta al momento de esa publicación. Y bueno, la mayoría de las personas que están viendo esta conferencia conocen el famoso Iceberg Illusion, que es el témpano de hielo en español, donde todo lo que está arriba se ve, pero no se ve lo que está abajo. Siempre me gusta hacer una adaptación cultural y bueno, las personas que han visitado o conocen a Puerto Rico, pues saben que nosotros estamos rodeados de muchas playas. Aquí les presento como antesala, ya que el Congreso de la CIP 2025 será en Puerto Rico. Esto es uno de los cayos que tenemos al sur de nuestra isla, que se llama Caja de Muertos. Y qué mejor traer esta metáfora para poder mostrarles lo que nosotros conocemos como el témpano de hielo, pero nosotros no tenemos témpano de hielo, tenemos esta isla llamada Caja de Muertos. Y como ustedes pueden observar, esto es lo que todo el mundo ve arriba, pero nadie ve lo que está en el fondo del mar. Y bueno, lo que se ve es ese artículo publicado. Lo que no se ve está ese esfuerzo, la persistencia, la decepción y la frustración, las indecisiones, los sacrificios, la disciplina y ese tiempo dedicado y las horas invertidas. Así que ese producto final, que es el artículo publicado, también es importante que a la luz de lo que es el espacio de la producción científica, nosotros también tengamos en cuenta lo que no se ve, para también prepararnos para esa meta. ¿Qué debo tener en cuenta si deseo publicar en una revista revisada por pares? Y ahora también le añado de alto impacto. Es importante mencionar que las revistas revisadas por pares, donde los manuscritos son aceptados
son revisados por pares, no necesariamente son de alto impacto, son dos conceptos diferentes. Y me gustaría, para propósitos de esta conferencia, poder unir ambos conceptos, porque sí hay muchas revistas revisadas por pares, pero no necesariamente, inclusive en sus páginas está calculado el factor de impacto. Esto es importante para usted decidir si usted va a publicar en esa revista o si lo que usted tiene se ajusta a lo que es esa revista. Vamos a hablar un poco sobre esto. Algunas preguntas antes de usted buscar cuál es esa revista a la cual usted quiere someter. ¿Qué es lo que yo voy a publicar? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo un artículo que tiene un método cuantitativo, robusto, es un estudio de casos. ¿Qué es lo que yo voy a publicar? Y esto es importante para lo que mencionamos anteriormente sobre esa mirada editorial de lo que tienen los equipos editoriales. ¿Cuáles son esas razones por las cuales yo voy a publicar? No he publicado nada, no se ha publicado nada sobre ese tema, es un tema innovador. ¿Qué tipo de publicación es? ¿Verdad? Voy a hacer una revisión sistemática, voy a hacer un estudio, un artículo de un estudio cuantitativo. Es importante saberlo. ¿En qué idioma voy a redactar mi manuscrito? Y bueno, de esto pudiésemos hablar toda la noche o toda la tarde. Y me parece importante denotar el hecho de que desde la ciencia se privilegia el escribir y la redacción en inglés. Y cómo pensar, y sobre todo para nosotros en Latinoamérica, que el inglés no es nuestro primer idioma. Entonces, importante traerles el hecho de que hay unas miradas donde se critica el poder de la redacción y la publicación científica en inglés versus en español. Cómo pensar a quién y a quiénes responde y hacia qué población. Cómo pensar también la manera del el poco o ningún acceso que podemos tener a esos otros artículos, o poder ni siquiera someter algunas revistas que ni siquiera aceptan otro idioma que no sea el inglés. Así que esto es un tema muy contemporáneo que me parece y vale la pena traerlo. Yo tengo conocimiento cómo redactar un artículo en la última edición de APA. Como revisora, me ha ocurrido muchísimo que llegan artículos a las revistas donde todavía utilizan otras versiones que no es la séptima, y solamente porque el artículo no tiene o no contiene esa redacción en APA, o tiene citas o referencias que no están atadas a esa séptima edición, se rechazan de primera y no pasan por el proceso editorial. Así que esto es un tema muy importante. Yo tengo un mentor o mentora con experiencia en publicaciones, no tanto también para los estudiantes en formación, pero por ejemplo en mi carrera como investigadora yo tengo mentores que son pares, pero que están en una posición mayor a la que estoy. Inclusive tenemos lo que en inglés le llaman los senior mentors. Entonces, cuando vamos a publicar, tenemos otras personas con las cuales podemos publicar y que estén en otras posiciones mayores a las que yo estoy en este momento. Pues eso es importante que ustedes se hagan la pregunta. Yo dispongo de tiempo, dispongo para hacer una calendarización, y lo puse en rojo, porque también a modo de reflexión, la multiplicidad de roles que tenemos en nuestros espacios desde la psicología y desde el quehacer de la psicología, pues también nos pone eso como un desafío muy grande a la hora de publicar. Y no solamente publicar en revistas arbitradas por pares y sobre todo que sean de alto impacto. ¿En qué revista voy a publicar? Son preguntas que deben hacerse, local, internacional. Se recomienda hacer una lista de revistas para que usted tenga una mayor oportunidad de poder escoger y mirar cada una de esas páginas. Lo más importante es que usted estudie las páginas de esas revistas, así que se recomienda que haga una lista. Es importante hacer una revisión de literatura amplia, buscar revistas arbitradas, buscar libros y sobre todo bases de datos y bases de indexación. Y aquí les muestro
solo algunas, quizás las más conocidas, pero sobre todo que tienen artículos en más de un idioma. Y es muy importante también tenerlos como fuente para el proceso de esa revisión de literatura. Yo creo que de las cosas más importantes es el uso de estas bases de datos, que muchas revistas están indexadas en ellas, porque permite o le permite a usted conocer sobre artículos muy importantes que usted puede integrar en esa revisión. También les recomiendo otras páginas para buscar artículos científicos como es PubMed, Library Genesis, Science Direct, ResearchGate, también Academia. Estas son algunas de esas páginas también que son también espacios de los propios científicos y que también ponen y colocan y cuelgan sus publicaciones. También les presento esta otra página que se llama Psychococ, y es importante porque aquí es como un repositorio de revistas científicas, y en esta página, si usted entra a esta página, les da una lista de muchas revistas. Son revisadas por pares, no todas son de alto impacto, pero sí les ayuda también a poder identificar inclusive en su propia región. Para propósitos de lo que son las revistas y la publicación, sobre todo en revistas arbitradas por pares, es muy importante que usted contextualice también su artículo, su manuscrito. Así que les recomiendo en este repositorio de revistas, que son revistas de psicología. Mayormente son en español. Hay otro tema muy importante que no voy a tomar de mi tiempo en esta conferencia, quizás sí a modo de reflexión, y traerle la inteligencia artificial como una herramienta, ¿verdad? Vamos a ver que hay muchos temas sobre la inteligencia artificial, desde que se están utilizando para la redacción de artículos, a lo cual en este momento no estoy del todo de acuerdo. También se está utilizando la inteligencia artificial para realizar revisiones, pero también se están utilizando estos otros tipos también de repositorios que utilizan inteligencia artificial, pero en este caso para buscar autores, ver los trabajos, ¿verdad? Los organiza todos de manera sistemática, y esto les ayuda a esa revisión de literatura. Estaba leyendo también que como parte de las nuevas formas y muy contemporáneas, es muy común que se están publicando artículos de investigaciones que no existen y que inclusive son personas que no podrían existir, y que se está utilizando la inteligencia artificial inclusive para poder mirar y buscar quiénes son esas autorías, inclusive en el proceso editorial, sobre todo en lo que son las personas editoras de la revista. ¿Por qué les menciono esto? Porque parte de lo que en un inicio de la conferencia les hablaba sobre la proliferación de lo que es la cantidad de artículos publicables, pues también se está dando el fenómeno donde se publican cosas que no existen. Y eso es importante, sobre todo para esas revistas que son las revistas que se encuentran por ahí que no existen. Igual, me parece muy importante de notar, como les dije ahorita, lo más importante es que usted visite la página oficial de la revista y sobre todo mire las directrices para las autorías, las directrices para las personas que revisan. Es importante que usted se ponga en la posición del revisor o de la persona que revisa. Por otro lado, ver si la revista tiene alguna fecha límite para someter. Aquí, como pueden ver en la revista American Psychologist, menciona cuándo es que se publica, cuántas veces, y en este caso 9 veces al año y empieza en enero. Esos tiempos es importante que los puedan mirar. ¿Cuáles son las indexaciones? Aquí les pongo a la derecha un ejemplo de la revista puertorriqueña de psicología. ¿Cuáles son esas indexaciones? Y eso es importante que lo tomen en consideración también para usted escoger cuál es esa revista que usted quiere, en la que quiere publicar.
Si hay otros artículos publicados, es importante que usted los cite en ese manuscrito que usted va a entregar. Importante. Eso no necesariamente lo hacen algunas personas y eso es altamente recomendable. El factor de impacto, aquí les muestro un ejemplo de American Psychologist. El factor de impacto es 16.4. Eso es un factor de impacto muy alto. Mire lo que dice la literatura, 10 es extraordinario, notable, 3, ese numerito es bueno, y 1 es el promedio. Les pongo esto como un ejemplo porque también es importante que en algunas ocasiones algunas de las páginas de las revistas, las páginas oficiales lo comentan, cuál es el número de artículos que reciben y cuál es el número de artículos que rechazan. Es importante que usted mire si de verdad en la página oficial lo menciona. Pero también es importante que usted observe que ese factor de impacto entre más alto, más exigente para poder revisar ese artículo. Así que es importante que usted mire si su manuscrito realmente se ajusta a esa revista y sobre todo si es una revista de muy alto impacto, tiene que ponderar si realmente ese manuscrito está relacionado con esa revista. Una cosa muy importante es que muchas de estas revistas con factores de impacto altos en muchas ocasiones tienen precio para publicación porque no son de acceso abierto. Aquí les muestro que recientemente se ha hecho un manifiesto sobre la ciencia como bien público global porque se quiere, hay un movimiento donde se habla de la importancia del acceso abierto no comercial. Es decir, que se puedan leer y someter artículos sin pagar. Así que eso también me parece importante como parte de esta conferencia, traerlo porque son problemáticas y temas que se están trayendo en el mundo de las revistas de manera contemporánea. Así que es importante que si usted va a someter una revista y no hay dinero para someter en esa revista, pues esa no es la revista. Usualmente en proyectos de investigación que son financiados con fondos ¿verdad? De investigación, a veces hay dentro de los presupuestos unas partidas para ese tipo de publicaciones. Pero si usted no tiene una investigación que ha sido financiada, pues no se recomienda necesariamente que vea estas revistas con tanto alto impacto. Es sumamente importante ver la política editorial de las revistas. Por ejemplo, y le pongo este ejemplo de esta revista, es la revista Salud y Conducta Humana, es una revista de estudiantes, donde el estudiante es una revista revisada por pares, donde el estudiante es el primer autor. Pero sí se le pide, por ejemplo, que aunque el estudiante sea el primer autor, debe tener al menos a un acompañante de coautor que debe ser la persona mentora. Esto es una política editorial que, por ejemplo, si hay alguien que quiere someter a la revista y no es estudiante, pues no cumple con esa política editorial. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Me parece también relevante traer la dimensión ética, quiénes van a ser mis coautorías, quién va a ser la autoría de correspondencia, que es lo que en inglés se llama el corresponding author, que es esa persona que va a estar pendiente y es la persona destinada a que cuando se someta el manuscrito se le enviará la información de las respuestas de los revisores, ¿verdad? Esa revisión final a esa persona. ¿Cuál es el orden de autorías? Inclusive existen también algunos documentos que se crean para poder mirar ese orden de autoría según el peso que ha puesto esos coautores en ese trabajo, desde la mirada de la creación hasta escribir y la conceptualización también de ese escrito. Así que la dimensión ética atraviesa lo que son las publicaciones en revistas arbitradas por pares y de alto impacto. Importante, la ética en la profesión. Cada uno de nuestros países en las Américas tiene un código de ética. Es importante tenerlo ¿verdad? Pero muy presente. También hay una ética en la investigación que debemos tener en consideración a la hora de, y no solo tener en consideración, sino también implementar y actuar a la hora
de someter algún artículo, también la ética en la publicación, sobre todo con respecto al plagio, y sabemos que eso es un tema muy tocado, y también en términos de lo que es esa revisión, es importante saber que dentro del proceso de lo que es someter el artículo, dentro de esa dimensión ética también hay una responsabilidad en la revisión. Algunas recomendaciones, no es el único, y hay cientos de artículos en inglés y en español, pero sobre todo en español, sobre cómo escribir y publicar artículos científicos o trabajos científicos. Les pongo un poco de ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, pero existen cientos de artículos. Si usted es la primera vez o ha publicado en pocas ocasiones, es muy importante que usted haga una mirada a la literatura sobre cómo el paso a paso de hacer esas publicaciones. También es importante que usted pueda acercarse al manual en la 7ª edición y esto en muchas ocasiones no le prestan tanta atención, pero en las revistas revisadas por pares es un elemento muy importante. Así que su trabajo tiene que estar en la 7ª edición. Ya hay manuales y hechos y creados por universidades en idioma español, quizás no tanto al principio en el 2020. Les recomiendo también esta página de Purdue les ayuda a ustedes a poder identificar los tipos de citaciones y cómo usted las debe citar. Hay una sección muy importante que es la sección libre de lenguaje sexista y a modo de reflexión también, si usted va a escribir un artículo en español, debe considerar el género neutro. Así que no es permitido el los y el las y cómo repensar nuestro idioma que no sea en masculino. Esto supone un reto y un desafío grandísimo a la hora de la redacción. Y bueno, aquí les muestro algunos de estos recursos que están disponibles y totalmente gratuitos. Al finalizar la conferencia voy a mostrar mi correo electrónico, así que personas que estén interesadas en esos recursos que están disponibles y accesibles, yo también los puedo compartir con ustedes, sobre todo si es una redacción en español. Ya para ir cerrando, algunas preguntas antes de someter. La revista tiene alguna plataforma para someter ese manuscrito, yo la conozco, la sé manejar, yo me registré. Hay contactos para comunicarse con el equipo editorial en caso de que yo tenga alguna dificultad para someter. Usted tiene un correo electrónico institucional para someter y si no, entonces lo va a hacer desde el correo personal. Se recomienda que sea un correo institucional. Tiene clara su afiliación, tiene claro lo que conlleva ser autor de correspondencia o en inglés el corresponding author. Tiene tiempo para hacer ese proceso que a veces no lo consideramos y toma tiempo someter. Importante que después de que usted someta el artículo, verifique su correo electrónico con regularidad y sobre todo si usted es el llamado corresponding author, la persona que está encargada de recibir esa información. Revise siempre los spam, que son estos carpetas donde llegan estos correos electrónicos que en algunas ocasiones el correo no los identifica como primarios. ¿Conoce usted el tiempo en que se supone que le envíen la decisión editorial? Dentro de su calendarización de tareas, usted dispone de tiempo para hacer posibles modificaciones. Revise la decisión final y las recomendaciones con cautela. ¿Qué voy a hacer después de esa decisión? ¿Lo voy a resometer a la misma revista o a otra revista? Recuerde que al recibir la decisión debe hacer una carta o una tabla con las modificaciones y algunas revistas también le pueden pedir que entregue el manuscrito sobresaltado quizás en amarillo o en algún otro color para que las personas revisoras pues, puedan darse cuenta. Sea paciente, pero siéntase en la libertad de escribirle a la persona editora en jefe si ha pasado un tiempo considerable y usted no ha recibido la respuesta de su revisión. A veces pensamos que nosotros no podemos escribirle como autorías y sí, se ha pasado un tiempo razonable y si no lo dice la página en muchas ocasiones, y debería decirlo, es una recomendación, debería decir cuánto tiempo le toma.
Y bueno, a veces ocurre que va todo bien con el revisor 1, con el 2 no tanto y con el 3 no ocurre nada. Y estas son algunas de las decisiones editoriales: aceptado, publicable con modificaciones, reenviar para revisar o revisar para reenviar, y no publicable, que es la última. Esa es la más triste, cuando nos dicen que es no publicable. Cuando es rechazado, me parece importante normalizar que a todos nos han rechazado, o quizás a la mayoría nos han rechazado artículos, así que eso no puede ser una decisión que haga que usted desista de volverle a intentar. Así que es importante dedicarle tiempo para responder a esas revisiones, establecer una estrategia. Si usted está en un grupo de investigación, divida esas recomendaciones entre todos sus coautores, tome en cuenta las fechas límites, discuta las revisiones con los demás colegas, conteste todas las revisiones de manera profesional, establezca una conversación con los revisores. Creo que eso es muy importante. No hay que estar de acuerdo con todas las revisiones y usted puede argumentar y poder darle las razones al equipo editorial de por qué usted no aceptó esa recomendación. Y es muy importante documentar todos los cambios y las respuestas de los revisores en una carta al editor. Así que bueno, al final lo que todas las personas queremos es recibir esa noticia que dice su artículo ha sido aceptado para ser publicado en la revista, y mi recomendación es que usted celebre, porque realmente es fruto de ese esfuerzo de usted y de las coautorías también, y ese es como el último paso de concretizar lo que es la investigación. Termino mi conferencia haciéndole un llamado a todas las personas que estén interesadas en esta convocatoria especial en conjunto con la doctora Naomi Corner de Toronto University en Canadá. Ambas estamos como editoras especiales de esta convocatoria especial titulada Terapias psicológicas basadas en la evidencia para poblaciones de América Latina y el Caribe, estatus actual y futuras direcciones desde una perspectiva interamericana. Esto es de la revista Interamericana de Psicología, que es la revista oficial de la CIP. Así que le sugerimos a las personas que estén interesadas que nos escriban un correo electrónico a las editoras con un resumen para poder conocer y evaluar si su trabajo se ajusta a lo que es esta convocatoria especial de la RIP. Estas son algunas de las referencias utilizadas. Y aquí les ofrezco mi correo electrónico. Todo el material que estuvo presente en esta conferencia es material que está en acceso abierto y que puedo compartir con ustedes, así que me pongo a la disposición. Jennifer Morales, jennifer.morales6@opr.edu. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Jennifer, por tan importante e interesante ponencia, ¿no? De la cual nos ha hablado el día de hoy acerca del proceso de cómo publicar en una revista y sobre la importancia de investigar, ¿no? Antes de realizar este proceso, ¿no? Investigar qué tipo de proceso es el más adecuado, si uno es alumno o si uno de repente ya es profesional en psicología. Es importante tener en cuenta todo ello, ¿no? Y también esta última invitación que nos ha realizado para que de repente los asistentes a el Facebook Live y los que están siguiéndonos a través de la página del Congreso y también la página web oficial probablemente pueden mandar sus contribuciones científicas, ¿no? También para que sean publicadas, para que también se siga avanzando en la psicología basada en evidencia, ¿no? Ahora vamos a pasar con algunas preguntas que nos ha dejado el público asistente por el Facebook Live y vamos a pasar a leer alguna de ellas, ¿sí? Nos hacen algunos comentarios que es bueno verlos de nuevo, agradeciendo, ¿no? A la ponencia del día de hoy y a las anteriores también que se han estado dando. Y acá tenemos una pregunta. ¿Considera usted importante incrementar cursos a las mallas de psicología para promover la investigación científica? Sí, entiendo que sí, y sobre todo
me parece que es importante incluir en los currículos de grados también el practicar, el publicar, porque se habla mucho de publicar, pero no se nos enseña cómo hacerlo. No todos en el proceso, quizás desde estudiantes, tuvimos mentores que nos alentaban. En mi caso, yo tuve la oportunidad de tenerlo y aprovechar esa oportunidad para poder publicar, pero creo que dentro de los currículos tiene que haber una mayor apertura a que los estudiantes puedan investigar, que puedan crear todo lo que son, ¿verdad? Estas aportaciones científicas, pero que no solamente se queden en el espacio de aportar como investigación, sino que también los resultados se puedan publicar. Y para eso hay que practicar. No hay otra forma, no hay otra opción. Y también pues tener mentores y mentoras que nos acompañen en el camino. Así que estoy de acuerdo. Claro que sí, ¿no? Ese proceso de acompañamiento también que se tiene en el proceso de ser estudiante, ¿no? De repente los profesionales acompañar al alumno en este proceso que usted nos comenta al responder a esta pregunta, que ha sido muy interesante tocar este tema también. La respuesta que nos ha brindado, ¿no? Muy amplia también también el espíritu investigador de los estudiantes, ¿no? El querer aprender, siempre continuar aprendiendo más luego de egresar también, seguir investigando, seguir promoviendo todo ello. Y para las futuras generaciones en psicología también. Y tenemos una segunda pregunta, una segunda y última pregunta. En su experiencia, a nivel de apoyo de cada país, ¿qué considera importante a nivel político para que se brinde mayor apoyo a los investigadores en psicología? Pienso que en términos políticos de cada país es muy importante que las iniciativas desde los gobiernos puedan atender las problemáticas vinculadas a la psicología, sobre todo desde la comunidad. Hay mucha de este trabajo que hacemos desde la psicología en algunos de nuestros países que permanecen o quedan en lo que nosotros llamamos los laboratorios, pero hay que trascender, hay que moverse a otros espacios, ¿verdad?, comunitarios, y me parece que es muy importante el apoyo económico para poder también subvencionar esos otros espacios donde se pueda dar ese proceso de investigar, pero que también tenga un beneficio directo con la comunidad. Así que desde esa mirada pienso que cada país, por el bien y el beneficio de su comunidad, debería estar presente y atado, pensando sobre todo en esa posibilidad de unir espacios entre la academia y la comunidad, entre los investigadores y la gente. Así que me parece que eso es importante. Cada uno de nuestros países que tienen sus circunstancias totalmente, ¿verdad?, distintas. Por ejemplo, en Puerto Rico somos una colonia de los Estados Unidos y bueno, tenemos nuestras vivencias, así que cada uno de nuestros países pues tiene sus problemáticas y es importante que la comunidad esté vinculada a la academia y viceversa. Claro que sí, doctora Jennifer, muchas gracias por su respuesta a esta pregunta. Y como bien dice, ¿no? También de la mano de la investigación también buscar, digamos que apoyar a las necesidades que se van presentando en las comunidades, ¿no? En cada país, ¿no? En cada lugar donde se hace la investigación, también buscar, digamos que de esa manera hacer políticas de prevención, de promoción de la salud mental, a nivel de salud en general también. Qué importante es todo ello que nos comenta, ¿no? Ir de la mano con la comunidad, ir de la mano con la población, a la cual también está brindando, digamos que de manera directa o indirecta, su apoyo a la investigación, ¿no? Así es. Muy bien, doctora Jennifer, le agradecemos nuevamente por la conferencia brindada el día de hoy como parte de la jornada previa de capacitaciones previas al 9º Congreso, ¿no?, Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, para lo cual le vamos a hacer presente un diploma de reconocimiento, el cual vamos a pasar a proyectar a continuación. Si me permite.
Este es un diploma en reconocimiento a la conferencia que ha brindado el día de hoy y le esperamos también a poder acudir, ¿no? al Congreso en Arequipa. Y también este diploma va a ser otorgado a su persona de manera interna. Le agradecemos nuevamente y de esta manera estamos llegando al fin de la charla del día de hoy, agradeciendo también la asistencia de usted y de todos los presentes, ¿no? Y recordándoles también que pueden visitar nuestra página web https://regionalcip2024.com y a que sigan asistiendo a nuestro programa de febrero, que todavía tenemos una última conferencia de las conferencias rumbo al Congreso. Así también seguirnos en nuestras redes sociales para poder enterarse de las últimas noticias y puedan obtener mayor información del proceso para adquirir sus entradas al 9º Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se realizará en la ciudad de Arequipa los días del 25 al 28 de junio del 2024, por lo que los esperamos en esas fechas en el enclaustro menor de la Universidad Nacional de San Agustín. Eso sería todo. Hasta la próxima, los esperamos el próximo jueves 22 de febrero a las 9 p.m. para nuestra siguiente y última charla de este grupo de conferencias rumbo al Congreso. No falten, hasta pronto y buenas noches con todos.